Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos vean. Un fuerte y cordial abrazo a todos los que nos ven en el programa, en el espacio que Claudio formó y hizo a bien invitarme. En esta, pues, ¿qué podríamos decir, Claudio? Esta iniciativa de poder compartir con ustedes el punto de vista como ciudadanos, pero más que nada de que nos involucremos como ciudadanos en temas políticos. Pero en fin, Claudio, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, mi querido Juan José. Nada más precisando que a mí se me ocurrió, pero no fue algo que formé yo, ¿no? Es algo que formamos juntos. Y yo te invité a que lo hiciéramos juntos, ¿no? Sí, Por sí, esta sí. cuestión crítica, pero es algo que hemos hecho juntos, no es cosa mía. Y claro, aquí estamos los dos con todo el respaldo y el apoyo de la gente que nos hace el favor de escucharnos cada semana y de comentar y de opinar, de mandarnos mensajes, sus buenas vibras, sus buenos deseos, sus consejos y todo. Así que bueno, es un trabajo en conjunto y pues también muy agradecido de ya tener, amigo, 3 años de estarlo llevando a cabo. Así es, realmente que para mí es algo muy padre, lo espero cada semana. Y pues bueno, sin más preámbulos, Claudio, ¿qué te parece si empezamos a comentar y cerramos, pues por lo menos, la duda que teníamos y que dejamos abierta exactamente al final del espacio del programa anterior? Y pues solamente como contexto a los que no han verificado el video anterior, el programa anterior, pues nos fuimos con la duda, Claudio, de saber si realmente el presidente como tal se había enfermado de COVID, y de ahí desprendimos pues muchísimas suposiciones en función de lo que cada quien creíamos que pudiera suceder. Creo que han quedado disipadas exactamente hoy, viernes 28 de abril, cuando sale en la mañana en su mañanera, pero para esto, pues obviamente, dos días anteriores, el mismo presidente, después de ver que estaba por más de 72 horas ausente en el plano político y en cualquier medio, y después de que sucedieron pues muchos acontecimientos que seguían, si no generando suspicacia, abonando en esa noticia de que probablemente sí estaba mal, que al parecer nunca se mintió que estuvo mal de COVID, pero sí hubo los rumores de que tuviera un mal mayor, que seguramente muchos suponíamos que eso ya le iba a poder impedir regresar. Pues ¿cuál fue la sorpresa? Que se presentó con un video de 18 minutos, amigo, platicando y dando un recorrido por Palacio Nacional, en donde se le veía perfectamente, con un estado de ánimo y por lo menos lo que reflejaba su estado de salud en ese momento, y al día de hoy, es que no le pasó nada, que ese COVID, si le dio, pues tampoco le hizo mella. Entonces yo quisiera arrancar, Claudio, antes de este programa, con una primera conclusión que yo tuve en ese momento, y es que López Obrador y su equipo, mmm, por el motivo que hayan hecho lo que hicieron, y si realmente fue algo intencional, creo yo que sigue demostrando que va a un paso adelante de la oposición. Y con esto, antes de empezar el programa y empezar a platicar un montón de cosas que se han desatado, porque en la política, ya lo hemos dicho tú y yo, Claudio, raramente hay coincidencias. Y coincidentemente, en la ausencia del presidente, se suscitaron muchas cosas que para mí están haciendo ya un cambio, y que no nos vamos a tener que esperar a después de las elecciones del Estado de México ni de Coahuila para empezar a ver cómo se va a ir empezando a armar la estrategia. A mí me queda claro esto, Claudio, y con esto te doy ya la palabra, es López Obrador
sin duda alguna, ha identificado que la mejor manera de llevar su proyecto adelante no es una transformación, es involucrarnos a todos los mexicanos, a todos, todo para mal, sabe quién es Andrés Manuel López Obrador. Nos ha llevado al terreno emocional, amigo. Ha tenido la capacidad de crear dos bandos, dos equipos, dos grupos, como le quiera llamar quien nos está escuchando, o como queramos interpretarlo, pero ha dividido al país. Ha dividido al país en los que están o no están con él. Y de ahí, entonces, Claudio, lo vimos en esta ausencia, en donde quien estaba a favor de él se quedó callado y en un estado latente, viendo qué sucedía y si podría ser real lo que sucedió con el presidente. Y están por el otro bando las personas que deseaban el mal, que deseaban la muerte, que son almas podridas, pero que lo que es un hecho nos manifestamos o se manifestaron a favor o en contra. Aquí, Claudio, y con esto termino, es la lección, y yo agradezco mucho que haya pasado esto un año antes de las elecciones del 2024. Para mí, la enseñanza que nos deja Andrés Manuel López Obrador es que las siguientes elecciones, Claudio, van a ser meramente emocionales. Y con esto también quiero decir, en una democracia, Claudio, gana quien tuvo más votos. En este caso, López Obrador tuvo más votos de los que fuimos a votar, pero no de los mexicanos. El mensaje es, lo que está sucediendo ahorita, lo que estamos viviendo ahorita políticamente, es las consecuencias de darle la mayoría y el poder a una persona. El mensaje después de dos marchas a favor del INE, el mensaje a favor de cuando nos manifestamos es el siguiente, Claudio, y termino. Los únicos que van a poder sacar a López y a este gobierno del poder somos los mexicanos. Olvidémonos de la oposición. No existe. No hay. Los que tenemos que sacar a este gobierno somos los ciudadanos. Y eso sí podemos hacer. Entonces, la tarea cuál es, amigo, que a partir de hoy, de la manera más sencilla posible, tenemos que empezar a comunicar que quien quiera un cambio sí sea consciente de qué está pasando, pero que de que tenemos que ir a votar todos o la mayoría de los que podamos, lo tenemos que hacer, Claudio. Juanjo, efectivamente tuvimos una lección, ¿no? Nos dio una lección importante. Solo abonaría de lo que acabas de decir, pues más que en el terreno de lo emocional, López Obrador jugó en esta semana y lo que viene en lo visceral, ¿no? Sí, Más que en lo emocional, creo que era en lo visceral. Y creo que es muy importante que podamos entender. Tú te acordarás que la semana pasada, cuando estábamos hablando del asunto y sin aventurarnos a decir qué era lo que estaba pasando, lo único que comentamos es que era muy sospechoso cómo estaban haciéndolo y lo que era pésimo era el manejo de la información. Pésima estrategia de comunicación, pero que después entendimos que más bien era la planeación, ¿no? así es. Que se dio no solo el domingo que estábamos hablando de esto, sino lunes, martes y miércoles, ¿no? Hasta que apareció en el video que todavía generó suspicacias y todo, hasta que se presenta hoy en la mañanera como si nada hubiera pasado. Y que creo que eso es lo que justamente pasó, que no pasó nada, ni COVID, ¿no? Eh, el, el domingo el programa pasado también decía yo que Eh, qué casualidad que cuando se dan estas situaciones en las que se pone en duda la salud del presidente o que se empiezan a hablar y a decir sobre algo que tuvo, solamente fue en fin de semana, o solamente se dan en fines de semana.
¿Por qué no entre semana cuando trabaja, sino cuando desaparece? Los fines de semana era el momento justo. Ya era la tercera ocasión que pasaba, ¿no? Era muy sospechoso. Y seguramente hubo una estrategia porque, don José, las fuentes que están dentro del palacio, que filtran información que no había fallado nunca, Sí, recibieron como veraz y como oficial la información que el presidente estaba enfermo, que estaba mal y que estaba postrado y que tenía algunas cosas. Seguramente con toda la intención de saber por dónde se filtraba la información que estaba saliendo y para hacer una limpia que probablemente estaremos viendo y que estas personas que pues se enteraban por oídas estando en Palacio, porque son pues empleados, trabajan ahí y pueden ir diciendo lo que ven, y que ha sido cierto, salvo esta única ocasión, ya no la vamos a poder tener porque ya no van a estar, ¿no? Es decir, van a filtrar y van a limpiar toda esta información. Y creo que la estrategia estuvo perfectamente planeada y preparada para que en la ausencia, en la especulación, en una estrategia de comunicación que hacía parecer que todo estaba fallido y que todo se estaba manejando en lo oscurito para hacerle creer a la gente que no estaba, ¿no? Y que podemos recordar este tipo de estrategias en las épocas más álgidas de Fidel Castro, en algún momento de Chávez también, y que incluso lo podíamos oír en otros regímenes que no eran tan de izquierda, pero que en Argentina, por ejemplo, con Raúl Alfonsín también pasó algo similar, ¿no? En los 80. Entonces, son cosas que ya habíamos visto, pero que sirven para que visceralmente todo se vuelque en ello, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque está en juego la continuidad, está en juego eh, esta figura que para bien o para mal sí está transformando la política del país, ¿no? Si nos guste o no, finalmente lo está haciendo sí, y, y que está cambiando la forma en la que se juegan los dados, ¿no? Así de simple, ¿no? Ahora precisaremos un poquito al respecto, profundizaremos. Y mientras todo se volcaba visceralmente a eso, a saber si se moría, a sacar de las entrañas más profundas, pero más inmediatas y más primitivas, el deseo de muchos de ojalá que se muera, el otro de no le deseo mal a nadie, pero que este ojalá sí ya se vaya, que ya estaban haciendo los cálculos del sucesor, de lo que pasaba, de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que pasó y en lo que caímos absolutamente todos, porque fue eso, un vuelco visceral a lo que pasaba con el presidente. Y mientras eso ocurría, el domingo, el domingo próximo, que es la fecha final en la que, o más bien, no es que sea la fecha final, sino la fecha en la que oficialmente termina el periodo de sesiones para el Senado, eh, empiezan a ocurrir aprobaciones express en sí, contra, o sea, en contra me refiero a que no están siguiendo los procesos legislativos que se encuentran establecidos en el libro, es decir, como se tienen que hacer, pero mientras el presidente está muriendo y todo el mundo está preocupado, excepto los diputados y los senadores, ellos están trabajando en sacar la tarea que les pidió el presidente, que básicamente consiste o consistió, porque parece que lo podemos dar casi por perdido, en desaparecer 18 instituciones que eran las que el remanente que tenían, que ya nos habían avisado que iba a pasar, pero que ahorita ya se dio de manera express. En fast track dicen ahora los legisladores o en lenguaje legislativo dicen en fast track. Y reformas a leyes que terminan cediendo tanto poder como recursos económicos otra vez al ejército y así es. poniendo en duda la vida democrática del país. Y pues hoy estamos en esa misma situación, ¿no? Hay este, probablemente la posibilidad de que
en unos minutos más, ahora que estamos tú y yo grabando este programa, son 5 para la 1 de la tarde. A la 1 en punto, se supone que se abre una nueva sesión. Ya hay una sede alterna en el piso 14 de la Cámara de Senadores, en la que, por cierto, están desactivados, como si estuvieran descompuestos, todos los Los elevadores elevadores. y está restringido el paso para cualquier senador y miembro de la oposición, de partidos opositores, es decir, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, solamente se reunirían los de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que además en conjunto cumplen con el quórum necesario y son la mayoría para terminar de aprobar. Y además está restringido el acceso también a los ciudadanos, que normalmente lo pueden hacer, y a los reporteros. Mientras, algunos senadores del PAN, esperando que esto pudiera retrasar todo el domingo y que se pudiera entonces pasar a la siguiente, al siguiente periodo que empieza en septiembre, tomaron la tribuna y están ahí acampando, pues para evitar que no hubiera pasos, pero pues no. Y entonces tenemos esto ahorita a la espera. Casualmente, esto sucede cuando todo el mundo está esperando saber qué le pasó al López Obrador, si tuvo una embolia, si tenía parálisis del cuerpo, si había tenido hemiplegia, si había tenido un infarto, si había tenido COVID, si tenía, etcétera. Lo que sí estaba pasando era que pues aprueban estas leyes, entre las cuales, por supuesto, una de las que digamos son más importantes es que desapareció el Instituto Mexicano de la Juventud, desapareció el CONACYT, eh, la ley minera se hizo tal como lo quería Morena, que en general, pues hay 2 o 3 cosas que creo que son muy benéficas para el país en general. Una de ellas es que ahora tienen los que son dueños de concesiones, tienen la obligación de revertir los daños que se ocasionen por la explotación de los minerales, lo cual me parece muy bien. Pero también hubo cambios a la ley de turismo para que todos bueno, el 80% de los ingresos provenientes del turismo, sobre todo el turismo extranjero, que son demasiados, llegan directamente a los recursos del ejército. Y además hubo cambios en la ley del espacio aéreo, que también se queda en poder del gobierno, de manera muy genérica. Lo que no pudieron aprobar, pero que seguramente en unos minutos lo harán, será la desaparición completa del INAI, que pues hasta hace ratito vivía todavía, tal vez ya no, en un ratito, y, y así hay algunos aspectos, amigo. Entonces, este, el presidente demostró hoy que apareció en la mañanera estar como un roble, ¿no? O sea, independientemente de que sí ha tenido unos infartos en previo, yo ahora lo que me quedé convencido es que no tuvo nada el fin de semana. Fue la estrategia para poder llevar a cabo esto que, pues cuando yo empecé a tener uso de razón y que me acercaba a estas cuestiones políticas de muy joven, de muy chico, en la secundaria, le decían en tiempos de Miguel de la Madrid, de López Portillo, madruguetes, ¿no? Así es. Hoy le dicen albazos, pero Albazos, así finalmente es. fue esto pues fue una estrategia baja, porque finalmente no fue baja, pero pues más bajo y más inocente fue por parte de todos haber caído en esto. Y una de las cosas, mi querido amigo, que me quedan clarísimas ahorita, y con esto te paso el micrófono, es que si el presidente fue capaz ahora de hacer esto, bien dijiste tú, nos acaba de mostrar que va un paso adelante de todos nosotros y que si bien sabe perfectamente bien, está entendido y reconocido que no va a contar con el número de votos suficientes para ganar las elecciones, probablemente ni siquiera las del Estado de México, pero seguramente no las del 24. Es capaz de hacer esto que hizo y mucho más para que mediante la manipulación de las vísceras de la gente, de toda la gente,
adversarios y gente que se encuentra con él, conseguir el triunfo. Probablemente no de la forma democrática ni de la forma legítima, pero sí la puede conseguir, ¿no? Porque va un paso. Y si Así es es. capaz de haber lucrado con su salud para poder obtener este beneficio de de la desaparición o la eh, desarticulación de las instituciones como estaba intentando, es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, Claudio, la verdad es que es, es tan la cantidad de información que se suscitó esta semana y es tan difícil explicar de una manera fácil este tipo de cosas que, que yo lo resumiría en esto. Mm, el diálogo que utiliza López Obrador es un diálogo que puede entender cualquier persona y tiene esa cualidad de que la entendamos todos, pero también de que, de que el que menos sabe se pregunte por qué. En el tema que tú aquí acabas de comentar, y como bien dices, de las reformas legales que se hicieron de forma fast track, en donde a mí se me hace algo tan de incredulidad que le preguntaban a diputados de Morena, del PRI, del PRD, de todos los partidos, si ya habían leído lo que estaban presentando y lo que ya habían estado a favor en su mayoría simple. Por eso yo inicié. Por desgracia le dimos la mayoría a un partido y con esa mayoría simple pueden pasar este tipo de iniciativas en las diferentes cámaras. Ahora, ojo, el que se hayan presentado y hayan obtenido la mayoría no quiere decir que se vayan a llevar a cabo, porque van a llegar a la Suprema Corte de Justicia, que seguramente por el desaseo o lo desasiado que estuvo el proceso legislativo, eh, eh, van a ser rechazadas todas estas iniciativas. Pero aquí es empezar a confrontar otra vez a los mexicanos. Me llama mucho la atención que iban a hacer en sesión el día de hoy los ministros y afuera de donde iban a hacer sus sesiones, ya hay gente que si tú ves el aspecto, no es gente ciudadana cotidiana, tienen más facha de porros, empiezan a golpear los coches de los ministros, pero no me voy a desviar en eso, sino en lo siguiente, voy a comentar a las personas que nos hacen el favor de ver las reformas legales que se aprobaron durante este periodo que nos tenían distraídos. Y sobre esto, hay dos puntos importantes que yo quisiera resaltar y pues también que tú nos compartieras el punto de vista. Las reformas legales que pasaron ya a la Cámara de Senadores para seguir su proceso natural es centros de justicia para las mujeres, aerolínea militar del bienestar, extinción del INSABI y financiera rural, entrega del Tren Maya y espacios aéreos a la Sedena, fideicomiso turístico, ingresos van a ser operados por la Sedena, concentración de compras públicas y ley de la ciencia. Ahí hay tres cosas que me llaman la atención. La primera, Claudio, al último voy a dejar lo que se me hizo lo más grave y que también es tema de análisis. La primera, la ley de la ciencia. Con esto están eliminando el CONACYT, amigo. Y el CONACYT, a partir de ahora, le agregan un nuevo término, va a ser humanista. Pero lo que no le dicen a los científicos mexicanos y a los estudiantes es que ya no va a haber becas para que estudies en el extranjero, ya no va a haber fondos para que hagan investigaciones los científicos mexicanos. Primera consecuencia, amigo, muchos científicos capaces que al día de hoy han hecho aportaciones muy valiosas, van a tener la disyuntiva
o de quedarse y empezar a ver de qué manera pueden obtener esos ingresos o irse al extranjero, que como paréntesis, el científico mexicano está muy bien evaluado a nivel internacional y se los arrebatan, amigo? O sea, ese es como paréntesis. Dos, qué peligroso está haciendo este gobierno de izquierda al darle y concederle tanto poder a la Secretaría de Defensa. Aquí yo no puedo caer en suposiciones del por qué lo haga, pero sí te puedo decir las posibles consecuencias. Quien quede, ya sea el partido, el régimen actual o de la oposición, va a ser muy difícil que en 6 años le quite el poder que le está otorgando el presidente. Le estás dando ya todo a la Sedena, el espacio aéreo, las fronteras, la administración y operación del turismo. Qué peligroso, amigo, es poner en manos de un organismo que no está hecho para eso. Y como muestra de botón, vimos al secretario general apenas la semana pasada, y eso por papeles del Guacamaya Leaks, donde vimos que un militar sí es capaz de saborear las mieles de lo que tanto critican, que hizo a un lado su código moral para anteponer sus necesidades humanas. No estoy en contra de eso, amigo. El problema es que estamos llegando, o López Obrador nos ha llevado a una deshumanización, a una falta de crítica, que normalizamos lo que antes el mismo Morena hacía un escándalo. Morena supo capitalizar 3 eventos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la compra o cesión o el favor que le hizo una empresa a Enrique Peña Nieto otorgándole la Casa Blanca y la estafa maestra. Claudio, en este periodo que todavía no se termina del régimen actual, no, vamos, con mis dos manos te puedo decir todo lo que ha sucedido que es corrupción. El problema es que cuando él te dice que a la gente que están atacando es porque está haciendo el cambio, que es gente buena, que es gente honesta, que no es mala, los mexicanos hacemos caso omiso, los que no creemos en eso, pero no somos tan mordaces, no tenemos esa organización que él tuvo con un Epigmenio Ibarra y un montón de personas que saben incentivar el odio, sacar raja política. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que ellos mismos acusaban de que el Seguro Popular era, como fue con el INAI y como todo lo que han destruido, era la fuente de la corrupción. De ahí se enriquecían muchas personas. Bueno, el INSABI lo creó este gobierno. El INSABI era el sistema del bienestar. Bueno, el mismo gobierno lo está cancelando, lo está cerrando. Indirectamente está reconociendo que es un fracaso. Pero ¿qué hay detrás de eso, amigo? Detrás de eso hay 500,000 millones de pesos y más de 15 millones de personas que no van a tener acceso a la salud de tercer nivel. El Seguro Popular cubría a enfermos de VIH, enfermos de cáncer, enfermos de enfermedades terminales, enfermos de diabetes tipo 2. Amigo, ¿cómo es que vamos a poder anexar o adherir, como queramos llamarle, al INSABI, ahora al IMSS del Bienestar, cuando en los mismos documentos que saca Guatemala Leaks, en el periodo de Enrique Peña Nieto se dejaron de surtir 1,5 millones de recetas y en este periodo se han dejado de surtir 10 millones de recetas. Digo, no se necesita ser muy inteligente para saber que cuando no surtes una receta es dos cosas nada más. O hay corrupción o no hay medicamentos.
Y dudo mucho que sea una de esas dos, para mí son las dos. Entonces el punto aquí, amigo, es por qué hemos llegado a esa parte de apatía como mexicanos de no exigirle a este gobierno lo que exigíamos en los gobiernos anteriores. La respuesta es muy sencilla. Cuando tú ves el índice de las personas que no van a votar, ahí es la clave. Ese es el nicho que deben de buscar los partidos actuales, cambiar la estrategia, cambiar el estilo de hacer política. No puedes dialogar con alguien que no sabe dialogar, pero tampoco en política te vas a subir y pelear y agarrarte a palos. No, amigo, simplemente lo que está detrás de todo esto es que sepamos o que sepa la oposición compartirnos la información de una manera clara, donde cualquiera de cualquier estatus social entienda lo que está sucediendo. Ahí, y con esto termino, amigo, ahí es donde viene la famosa clave de quién y por qué requiere López Obrador a una persona 95% leal y 5% capaz. Ese es el resultado de este régimen, amigo. Sí, Juanjo, y de las cosas que dices, bueno, efectivamente me faltó mencionar hace ratito la financiera rural y el INSABI, que seguramente es la más escandalosa, pero no es la más grave porque no va a pasar nada. O sea, la situación está mal antes y después del INSABI y desaparezcan al INSABI va a seguir mal porque ya había estado mal, ¿no? Es decir, estuvo mal o hubo un cambio para peor cuando desapareció en el Seguro Popular y generaron el INSABI. Y que te Así acordaras, es. no me acuerdo cuántos programas, pero ya tiene bastante. Yo te cuestionaba porque el INSABI no existía, es decir, no hay un solo edificio en ningún lado donde la gente pudiera ver el INSABI que dijera voy al INSABI y llegar a ningún lado, no existe. No había ni siquiera la dirección en la página donde podías encontrar absolutamente nada ni podías ver. Todo, de todas las demás secretarías y dependencias, hay un edificio, hay una sede, pero del INSABI no existía, ¿no? Entonces ya eso ya sabíamos que no estaba. Entonces haberla desaparecido ahorita pues lo único que es un manejo inteligente por parte de ellos, no significa que eso sea bueno, de poder mover los 500,000 millones de pesos que Es tenían correcto. estados para todo el sexenio, ahorita quién sabe para dónde se hayan ido, pero eso es lo único que pudieron sacar, porque los recursos del INSABI no se van a trasladar a la nueva, digamos que nueva dependencia que es el IMSS del Bienestar, porque el IMSS sigue siendo el IMSS y esta es una nueva que se llama IMSS del Bienestar, que va a estar a cargo también de Zoe Robledo y que seguramente trabajará con el presupuesto que ya tiene el Seguro Social. Entonces, quién sabe dónde haya ido ese dinero. Y yo aquí nada más difiero en algo, mi querido Juanjo, porque los partidos no tienen por qué fijarse en esa cantidad de gente que no vota, que es mucha, ¿no? Casi el 50% de la población votante y de los cuales hay mucha gente capaz, pensante, crítica, reflexiva y objetiva, que no están a favor, pero que por alguna razón que desconozco y que seguramente desconocemos a nivel general porque no hay encuestas, no hay estudios, no hay nada, no votan, no van a votar. Pero dejarle a los partidos que hagan esto, o sea, a cualquiera de los 8 partidos que podemos tener, es otra vez caer en esta partidocracia. Y lo que tú estás proponiendo es justamente nuestro ideal de democracia, que sean esos ciudadanos en su participación los que sean o seamos capaces de cambiar las cosas. Pero Exacto. si se lo dejamos al partido, pues entonces volvemos a caer en la partidocracia y otra vez yo pregunto, bueno, si se van a tomar decisiones a partir de los partidos y los ciudadanos no podemos participar porque para eso están los partidos, pues entonces tengamos únicamente 10 diputados en lugar de 500 y tengamos únicamente un senador por partido también, porque pues son los que toman las decisiones a nivel partido. Y si van a estar dependiendo de quiénes son la mayoría de un partido o de otro para tomar decisiones, para hacer montón, y pues entonces no hagamos eso. O sea,
claro, Creo que es momento voy a utilizar un término que parece que está muy de moda en la cuestión espiritual, pero no hay que confundirnos, ¿no? O sea, dentro de la cuestión pragmática de la vida cotidiana que nos afecta absolutamente a todos, y creo que de ahí parte el problema importante, es que tenemos forzosamente, urge un despertar de conciencia, ¿no? Un despertar de conciencia a la participación ciudadana porque lo que nos han hecho creer los partidos políticos y en particular ciertos personajes políticos en los últimos 60 años, 70 tal vez, es que la política es una mierda, ¿no? Lo cual es cierto, pero, pero es una falacia. Es decir, si es una porquería en cuanto a cómo se maneja a nivel de partidos, a nivel de personas, a nivel de, del gobierno, ¿no? De esto que se les conoce, hasta se hizo un término para referirse a ellos, a la clase política, ¿no? Todas estas personas que están dentro de esta actividad y que viven de ello, y que han hecho pensar a la gente que le pertenece a esa clase política que además están asociados con la idea de que son corruptos, son rateros, son ladrones, son desvergonzados, no tienen ética, no tienen honorabilidad, ni honestidad, ni nada, y que entonces, como yo no quiero ser parte de eso, entonces mejor me abstengo, me mantengo fuera de, y no quiero participar. Cuando la realidad es que la porquería que ocurre ahí tiene un impacto tarde o temprano en mi vida diaria porque ahí claro. se ven activos pues las cuestiones más insignificantes, que no es que sean insignificantes, sino que las vemos insignificantes por lo cotidiano que son, como por ejemplo, que funcionen los semáforos, que haya alumbrado público, que tengamos una calle bien asfaltada o bien pavimentada, que funcionen los policías de proximidad, de vigilancia para estar cuidando y que no haya asaltos, que no haya robos a casa habitación, que no haya robos a vehículos, que no haya ese tipo de situaciones y que van escalando poco a poquito y que van afectando todas las posibilidades, es decir, que tengas trabajo, que tengas ingresos, que conserves el empleo, que podamos comprar lo que necesitamos para subsistir e incluso para entretenernos, para divertirnos, para el ocio, para todo, depende justamente de toda esta porquería que ocurre en la clase política y que nos han hecho pensar que es exclusivo para los que también son porquería, ¿no? Y que se encuentran ahí. Por tanto, yo no, entonces, cuando mayor cantidad de gente se abstiene y se abstrae de la vida política, dejamos de participar y dejamos que eso se resuelva ahí. Y ahí están las consecuencias. Hoy estamos en el riesgo de que estos cambios puedan afectar radicalmente la vida en México como la conocemos, porque van a desaparecer, pues tú dijiste ahorita las becas, pero van a desaparecer muchas otras cosas que en la vida diaria nos están permitiendo aspirar a tener un mejor desarrollo tecnológico, un mejor desarrollo científico, una mejor preparación, una mejor educación, ¿no? Ahora, todo esto lo que nos está diciendo es que vamos a tener que aprender el humanismo del bienestar en las escuelas y qué es lo que tenemos que profesar tanto a nivel científico como a nivel tecnológico, como a nivel educativo y por tanto a nivel incluso empresarial, de negocios y lo que tenemos que ir desarrollando en nuestro día a día a través del trabajo, va a estar cooptado por eso, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que tener mucho cuidado, Juan José, porque eh, si le estamos dejando que estas decisiones las tome únicamente la clase política, y no somos capaces de tener este despertar de la conciencia para que hagamos un cambio, no por partidos, no por oposición, no por darle a una persona, eso es el problema. Queremos que una persona, la que esté en la silla, sea la que cambie y me resuelva mis problemas. Es Y eso no correcto. es participación ciudadana y eso no es democracia. Tenemos que entender que si hay una clase política, pero que tenemos que transformarla y tenemos que hacer que funcione de acuerdo a lo que necesitamos como sociedad, como comunidad y diagonal comunidades, ¿no? Locales
que pueden ser pequeñas o grandes y que se van reflejando en colonias o fraccionamientos, en alcaldías, ayuntamientos, municipios, estados y país, ¿no? Para que pues podamos ir transformando esto, pero una transformación de verdad, no una transformación de cuarta o una cuarta transformación, que lo que nos está haciendo es pues finalmente destruir esta vida democrática que podíamos aspirar y que nos está llevando, porque sí hay un riesgo de eso, es lo que nos está pintando la tendencia, es que nos pueda estar llevando a un régimen izquierdista en la que la libertad del pensamiento, sobre todo, que eso es lo que a mí me preocupa un poquito más, no pueda darse de la mejor manera, Juan José. Pues sí, Claudio, la verdad es que volvemos al punto en cuestión de que mm, cuando tú ves hoy al presidente que sale, y con esto creo que es el último tema que yo tenía en la agenda, cuando tú ves al presidente que sale en la mañanera y lejos, seguramente esto que yo voy a decir, pues es mi lógica, lejos pues de dar un informe, de agradecer a todas las personas que se preocuparon por él, e iniciar pues, la charla en función de empezar a ver temas políticos. Hoy vi en particular, Claudio, haciendo una remembranza, hoy vi otra vez al presidente muy enojado, muy agresivo, muy directo, y me sorprendió que por primera vez, Claudio, y digo por primera vez, hace y da una instrucción directa en donde nos dice que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, debe desaparecer. Y este lenguaje fácil de entender para muchos que no saben de política y donde yo sigo enganchado es que debe desaparecer porque de ahí se beneficiaron todos nuestros adversarios. Hay mucha corrupción, hay que ahorrarnos ese dinero. Lo que la mayoría de los que nos ven, o en mi caso, me podría incluir en su momento, es que el INAI tiene en particular dos cosas primordiales que es tener acceso a la información pública y pues la protección de nuestros datos personales. El primero creo que es clave porque en función de eso, el mismo López Obrador se vio beneficiado. O sea, eso es lo que hace transparente a un gobierno. Él mismo se vio beneficiado cuando pedía información de cómo se hacía el uso de los recursos de las diferentes instituciones del gobierno. Entonces, me llama la atención que un gobierno que se dice de izquierda quiera trabajar y quiera gobernar en la opacidad. Y eso, pues, obviamente a mí me surge la duda, ¿qué quiere ocultar? ¿Lo que están haciendo? ¿La corrupción de este sexenio? Porque también después de que salió la información de la Sedena, ahora resulta que esos documentos ya nadie puede tener acceso hasta dentro de 5 años. Entonces, inmediatamente, y con esto iniciaste tú, pues su bancada no, no lleva a la lógica del por qué esto, simplemente es una instrucción. Y eso es lo grave de este gobierno. Es el gobierno de una sola persona. Y esa persona, por desgracia, sí tiene secuestrado a México. Y con eso yo termino. Sí, Juanjo, yo quisiera terminar y concluyendo con esto que reflexionaba hace rato que lo vi en la mañanera y que sí llegó recargado, ¿no? Era AMLO, ¿no? Y con el mismo discurso de siempre, de todo es corrupción, todo lo que no sea por parte mía está mal,
el INAI tiene que desaparecer porque cuesta muchos millones de pesos y son los culpables de la corrupción. Ahora, la corrupción era mala, ¿no? Ya estaba ahí, pero ahora el culpable de la corrupción era el INAI, porque el INAI no fue hecho para combatir la corrupción, pero hoy le echó la culpa a todos. Y burlándose, por supuesto, descalificando todo lo que no podía venir de ahí. Y entre ellos hay algo que me llamó mucho la atención, Juan José, porque el presidente hablaba de justamente que la oposición, particularmente el PAN, porque más que la oposición fue solamente el PAN, tomó la tribuna, como dijimos hace ratito. Tomó la tribuna porque con eso tratan de evitar que se llevara a cabo la sesión en la que se pretende desaparecer al INAI. Y el presidente descalificó esto, pero lo descalifica de una forma muy curiosa porque dice que la tomen, ¿no? Que se queden ahí a ver si aguantan. Dice, porque dice, yo dormí en el piso cuando había que tomar, hacer protestas y no comía, ¿no? Y a ver si ellos aguantan porque pues ellos no están acostumbrados a dormir en el piso y están acostumbrados a tener sus cortes finos de carne y sus vinos caros y todo eso a lo que están acostumbrados, ¿no? Descalificando otra vez el tener, ¿no? La aspiración y todo el asunto. Pero además está tratando de decir que la única forma de protestar es durmiéndote en el piso y no comer, ¿no? Como lo hizo Ujú, él, como era lo único. Y acá hay algo sumamente importante porque efectivamente y sobre todo esta clase media que es la que principalmente nos veríamos afectados con todos estos cambios y con esta transformación hasta este régimen ideológico que está pretendiendo implementar, pues evidentemente no somos gente de trinchera, de gente de ataque, gente de ir a dormir en el piso, de protestar, de marchar, de plantarte, de no comer y de hacer esas cosas. Pero eso no significa que sea la única forma ni de protestar, ni de manifestarte, ni de hacer algo, ¿no? Y yo pensaba que es sumamente importante entender nuestro contexto cultural y eso, la cultura y lo que somos y de dónde venimos. Y hay que recordar que, por ejemplo, en la década de los 70, sobre todo, aunque viene de un poquito antes y se han dado de muchas formas, pero en la década de los 60 y 70, digo, más, mucho más en los 70, hubo un movimiento muy importante que se conoció con el nombre de Trova. Es un movimiento musical que tenía entre sus principales manifestantes, por ejemplo, a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, a Joan Manuel Serrat, que tenían como actividad principal a través de la música, de la autoría, y por eso se conocen como cantautores, de esta trova popular que se da en muchas partes del mundo, es decir, no es ahí, pero tienen como principal característica que hacen canciones de protesta y que la hacen a partir de ahí. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de estos movimientos de protesta, Juanjo, porque pues tú puedes oír las canciones muy famosas de estos cantautores y que se dan en México y en Latinoamérica, ¿no? Y que podemos encontrar a, a Chabuca Granda y podemos encontrar a Mercedes Sosa y podemos encontrar a todos ellos. No todas las canciones son únicamente de decir lo que no les gusta y en lo que estaban en contra y de manifestar los riesgos o peligros de que los regímenes tomaran ciertas decisiones, sino que incluso estas canciones de trova se caracterizan porque lo que hacen es definir y marcar y recordar la identidad. Cuentan historias a través de las canciones sencillas, simples, cotidianas, de prosa, lo que hacen es platicarnos la identidad costumbrista de los pueblos y de las comunidades. Y a partir de ese recuerdo de la identidad propia en cada lugar, de estas historias cotidianas, te hacen entender tu identidad y saber quién eres y de dónde vienes, pero sobre todo a dónde y a quién perteneces. Y si hago el mismo parangón o la misma comparación con el arte, pues también puedo hablar, por ejemplo, del movimiento muralista que principalmente encabezan
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, con Juan O'Gorman y con otros grandes muralistas, que lo que hacen es a través de los murales marcar y decirte quién eres y platicarte la historia y decirte de dónde vienes y a dónde van. Y en esos murales también protestaban en contra de las cosas que no les causaban o con las que no comulgaban y que decían, y pues bueno, tú puedes ver en el discurso de todos es a partir del pueblo y por el pueblo y de los derechos. Pero Siqueiros, por ejemplo, era comunista, ¿no? Y estaba en contra de las políticas que en ese entonces no podían ser neoliberales, pero que sí eran políticas de derecha, conservadoras, y que él creía en algo y lo plasmaba, pero cuando lo plasmaba siempre era a partir de una identidad nacional y de un sentimiento que va mucho más. Y la gran prueba de todo esto que te estoy diciendo, Juan José, es que tú podrás platicar con cualquier persona de a pie, de cualquier estrato social, y probablemente no te puedan platicar ni decir cuáles fueron los legados, ni las acciones, ni las cosas que hicieron Díaz Ordaz, López Mateos, Luis Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Cedillo, Fox. No te van a poder platicar, pero te van a poder recordar e identificar y saber perfectamente qué cantaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chabuca Granda, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y la influencia que tuvieron en su vida en su momento, nos guste o no, ¿eh? Porque puede ser que no nos Claro, guste, pero tiene eso porque está dándote en ese punto de la identidad. Y la gente puede reconocer lo que hizo Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Siqueiros, todos estos grandes, porque lo que hacían era a través de su arte, de forma crítica, objetiva y reflexiva, decirte eso, quién eres, a quién perteneces, cuál es tu identidad, qué es lo que tienes que conocer y saber, y a partir de eso generar una reflexión, porque si tú ves los detalles de los murales, de los cuadros de Caballete, de la obra artística, de la poesía, de la literatura y de todos estos movimientos que se dan principalmente en los 70, aunque claro, el muralismo no se da en los 70, pero este movimiento de protesta es muy fuerte en ese momento, sí, con estas obras más literarias y musicales, la gente las recuerda porque el arte trasciende. Y al trascender, lo que hace es eso, hacerte recordar quién eres, en dónde estás, de dónde vienes y la trascendencia que tienes porque te ayuda a entender eso. Si nosotros somos capaces de poder entender esto, seremos capaces de transformar esta vida política que sí nos afecta a diario, paso a paso, de manera cotidiana, con nuestras actividades diarias en la vida. Y por eso yo digo, el presidente y obviamente todo lo que implica la 4T, descalifica la posibilidad de que tú te vayas a manifestar y te dice que si no es marchando y plantándote y dejando de comer, entonces no vale. Y no es cierto. así es. Porque tú puedes marchar y manifestarte y protestar a través de lo que haces todos los días, como lo hicieron estos grandes que sí trascendieron, a través de tu trabajo, a través de hacer las cosas de una forma honesta, pero reflexiva y crítica y darle un sentido a la forma en la que lo estás haciendo. Y si además, pues tienes la posibilidad de hacer esto que le pueda llegar a las demás personas para que lo puedan entender y que puedan saber eso, es muy importante. Y esto es también una invitación, mi querido Juan José, para eso, para que si lo que necesitamos es un recargar este sentido de identidad para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que cuidar de nuestro país, de nuestra patria, vayamos otra vez a ver los murales en donde están y analicémoslo y veámoslo y vayamos a ver las obras de arte de todos estos grandes que están en el Museo Nacional de Arte, en el Museo de Arte Moderno, en, en Bellas Artes y veamos los murales de los tres grandes y vayamos al Museo de Historia del Castillo de Chapultepec y al Museo del Caracol, donde podamos ver a través de estas obras artísticas la historia de nuestro país, lo que hicieron, lo que se luchaba, lo que se cuidó, lo que se preservó, con lo que terminamos. Y escuchemos nuevamente a estas personas que nos dieron identidad y que además puede ser, pues con la trova, yo puse el ejemplo de la trova,
pero también Botellita de Jerez hacía canto de protesta y también el Tri en sus inicios hizo canto de protesta y los Caifanes hicieron canto de protesta y todos estos grupos que no pertenecen al mainstream en algún momento se quejaban de la situación del niño de la calle, de Rodrigo Valderas digo, Rodrigo, de la vida cotidiana del país. de la vida cotidiana de lo que pasaba, pero que además en esa vida cotidiana, por muy trágica y triste, lo que te hacía era darte cuenta de cuál es la situación que se está tratando de dejar atrás y por la que se está protestando. Y entonces, cada uno de nosotros, en nuestra realidad, en nuestra posibilidad, con nuestros límites y con nuestros alcances, si hacemos eso todos los días y de la mejor manera, estaremos transformando la vida cotidiana y la vida real para poderla transformar en una verdadera democracia que no tenga que ver con esta clase política de mierda que está haciendo todos los días actividades que solamente hacen parecer a la política como un circo o como un espectáculo deleznable, que si más bien de circos de fenómenos y que es ridículo y a la cual por supuesto no queremos pertenecer quienes tenemos tantita vergüenza y dos dedos de frente, pero sí Pues podemos sí, hacer la amigo. transformación en la vida diaria. Pues sí, y realmente abonando a lo que tú dices, yo creo que estamos cayendo nuevamente en lo que creía yo que no íbamos a caer en este México de modernidades, que es el caciquismo, y con lo que tú me estás diciendo, ellos luchaban por eso, ¿no? En el control, en el clientelismo, que, que de una u otra manera no permite una democracia plena. Entonces, la reflexión y en donde debemos de trabajar a partir de ahora es en poder transmitir eso a la mayoría de las personas y que ellas decidan qué realmente quieren, porque como dices tú, el que no nos demos cuenta de que las decisiones que toman allá en algún momento nos van a perjudicar, lo vemos muy aislado, lo ves como cuando empezamos a ver al crimen organizado. Eso era allá en el norte. Ah, no, eso era allá muy lejano en Ya. las fronteras. Ahora ya lo vemos en cualquier rincón del país y más aún vemos cómo el crimen organizado con este gobierno en particular ha tomado mucho más fuerza, no sé si porque se sienta apoyado o porque vea debilidad en los gobiernos actuales. Entonces, pues, Claudio, no nos queda más que seguir trabajando como sociedad. Así es, mi querido Juanjo, pues a estar pendientes, a ser mucho más críticos para no dejarnos llevar por cortinas de humo Así y, es, y a entender que a todo hay que darle su justa dimensión. es correcto. Pues bueno, mi querido Juanjo, pues vamos a esperar en un ratito, seguramente ya sabremos qué pasó con el INAI. Por lo pronto, Sí, no importa lo que vayan a decidir ahorita, que ya decidieron en estas últimas 72 horas y lo que pueda pasar este fin de semana, tenemos todavía Suprema Corte de Justicia. Así que es correcto. no se desesperen tampoco, ¿no? Así es, amigo. Bueno, pues Juanjo, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Aquí estaremos para comentar la vida política del México de hoy, amigo. Te mando un fuerte abrazo y deseo Igualmente, que todos los que nos acompañen se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos. igualmente, mi querido amigo, nos vemos la próxima. La próxima semana estaremos aquí.